recién de que en la clase que hicimos virtual se nos quedó en el tintero el tema de los cambios. Si nos queda tiempito puedo tocar rápidamente eso, porque en verdad lo que más me interesa y creo que les dije era darles la información sobre las generalidades del uso de los antibióticos, las reglas básicas ahí para usarlos adecuadamente. Después las penicilinas, las cefalosporinas son harto conocidas, ¿verdad? Y no es una información que sea del otro mundo. De esta manera vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero antes que eso, vamos a referir al tema de decíamos en la clase anterior que cuando usamos antibióticos tenemos que ubicarnos si son, préstenme atención por favor, ¿quieren? Háganme el favor. Sí, como no. Los antibióticos tienen unas particularidades funcionales y, por ejemplo, por esa razón, algunos se les llama de espectro reducido y otros de amplio espectro. Cuando hablamos de espectro nos referimos a la diversidad de grupos bacterianos que pueden ser afectados por el antibiótico. Entonces, por ejemplo, las penicilinas se consideran de espectro reducido, porque solamente atacan a las bacterias gram positivas. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, los aminoglucósidos que vamos a tratar ahora, se dice son de amplio espectro, porque no solamente atacan a bacterias gram positivas, sino gram negativas, incluso en algunos casos gérmenes como espiroquetas, rickettsias. O sea, tienen una diversidad de grupos de bacterias a los cuales afecta a mayor variedad de agentes patógenos. Por eso se llama de amplio espectro, y eso es lo que vamos a tocar hoy día. Empezamos por un grupo que es casi anticuado, ¿verdad? Que se le llama genéricamente lincomicinas, lincosaminas o tioazúcares, de varias denominaciones. De estos solamente nos quedan dos funcionando por ahí, pero uno de ellos tal vez es el único realmente útil en la clindamicina, ya que la lincomicina, les cuento, cuando surge en el mercado farmacéutico mundial, surgió como una especie de promoción extraordinaria que indicaba que este antibiótico iba a reemplazar a las penicilinas, que era mucho más eficaz, mucho más seguro e incluso que a lo mejor iba a ser menos costoso, siendo las penicilinas una de las más baratas que existen en el mundo. Así que entró pues en moda rapidísimo. Con el tiempo se fue encontrando que de ninguna manera era más eficaz que la penicilina, de ninguna manera. Y obviamente encerraba un efecto colateral muy serio que se llama enterocolitis pseudomembranosa. Lo que está acá, enterocolitis pseudomembranosa. ¿Qué significa esa complicación? Que genera la ocurrencia de una infección por un germen que se llama Corynebacterium difficile, que produce una infección gastrointestinal brutal, en verdad, que esfacela la mucosa intestinal, la borra, la elimina completamente. Entonces, el paciente no puede nutrirse de ninguna manera, porque no tiene superficie intestinal que absorba los nutrientes que va a ingerir. Toditito se pasa de frente. Es un cuadro realmente mortal. La única posibilidad que se esperaba poder resolver ese problema es dándole al paciente nutrición parenteral. O sea, dijo, bueno, podemos hacer esto. Vemos cuánto necesita de proteínas, cuánto necesita de glucosa, cuánto necesita de ácidos grasos, cuánto de vitamina tal. Y podemos todo eso darle una especie de paquete por vía intravenosa. Eso se llama la alimentación enteral o parenteral. Y en los grandes quemados se usa esa nutrición parenteral, pero por pocos días. Y resulta que es muy difícil de manejar, es increíble. Se calcula exactamente tanto de aminoácidos, tanto de glucosa, tanto de ácido graso, tanto de vitamina C, etc. Todo se le da en una mezcla por vía intravenosa. Y entra en desbalances, por ejemplo, de acidemia gravísimo, o se va al otro extremo, de alcalosis metabólica, de modo que muchos pacientes fracasan. Así que esa alternativa que pareció que solucionaba este problema fracasó.
Así que prácticamente todos los pacientes que hacen ese efecto colateral resultan muriendo. Así que, estos antibióticos no tienen cabida en la estrategia antibiótico-terapia moderna. Así que la lincomicina quedó en el recuerdo. A pesar de que les comento, en verdad, la soberbia de muchos de nosotros, los médicos, es gigantesca. Hubo un profesor que decía en la Pedro Ruiz que él se computaba, como dicen ustedes en los alemanes, se computaba el non plus ultra, el genio de las ciencias clínicas. Andaba rodeado de un séquito de alumnos aquí, les daba discursos, pero de esos que parecía artista de cine, ¿no? Entonces, él decía que para él, en su experiencia personal, no hay ningún antibiótico más útil y eficaz que la lincomicina. Que la penicilina no sirve para nada, según él. No sé de dónde se atribuía la categoría de referente médico. Aquí no se retiró la tecnología. Pero este señor decía que la lincomicina era lo máximo que se eficiencia y eso es absolutamente falso. De tal manera que ahora ya no se maneja. Pero se ha quedado la clindamicina. ¿Por qué? Fundamentalmente porque este germen sí es muy útil, especialmente para estas infecciones por anaerobio. Es la única, en verdad, ocasión en la que se justifica su uso. Reitero ya esto es más de una ocasión, que las infecciones causadas por anaerobios son potencialmente mortales. ¿Y dónde hay anaerobio? En la mucosa bucal y en la mucosa especialmente génito-urinaria, particularmente en las mujeres, y en el tracto colónico rectal. Ahí hay anaerobios. Estos germes son terriblemente agresivos y las infecciones que producen tienen una altísima mortalidad. Y curiosamente, los demás antibióticos no funcionan para nada contra los anaerobios. Los anaerobios son germes que viven en ausencia de oxígeno. Y tenemos en el mundo medicamentoso solamente 3 antibióticos que son útiles para las infecciones por anaerobios: la clindamicina, el metronidazol y el cloranfenicol, que casi solamente se usan para eso. 3 únicos antibióticos en el mundo para anaerobios, para las infecciones comunes por anaerobios. Repito, clindamicina, cloranfenicol y metronidazol. El resto de antibióticos, por más potentes que sean, no funcionan para nada en las infecciones por anaerobios. Ese es el gran problema, el gran detalle. Entonces la clindamicina prácticamente se reserva para eso, no se olviden, ¿sí? Luego tenemos un grupo mayor de antibióticos que le llamamos macrólidos. A este grupo de antibióticos sí se les corresponde el concepto realmente de antibióticos, no de quimioterápicos comunes. Creo que en la clase anterior debe haber mencionado de que los antibacterianos tienen 2 denominaciones: o son quimioterápicos comunes o son antibióticos. Todos son quimioterápicos antibacterianos, pero unos merecen el nombre de antibiótico y otros no. ¿Cuáles merecen el nombre de antibióticos? Aquellos que se originaron, originalmente, valga la redundancia, a partir de un microorganismo vivo. Por ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas se obtuvieron históricamente de un hongo, el famoso Penicillium notatum. El hongo es un organismo vivo y produce una secreción que es la penicilina. Igual son otros antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, también Streptomyces venezuelae, ¿no? Del cual se extraen antibióticos. Y esto de acá, el Streptomyces erythraeus, es el hongo del cual se extraen los macrólidos. Por eso que esto corresponde al nombre de antibióticos, son realmente antibióticos. Las sulfas son sintéticas, no se extrae de ningún microorganismo, de ningún hongo, por lo tanto no es antibiótico. Ese concepto es importante. Muy bien. ¿Cómo actúan estos antibióticos? Inhibiendo la síntesis proteica, pero entiendan, la síntesis proteica requiere de la participación de 2 componentes ribosomales, lo que se llama 30S y 50S. Miren lo que dice entre paréntesis. Estos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis proteica, pero en la unidad 50S ribosomal. Y dice ahí que es propia de las células procariotas. Nuestras células
que conforman, por ejemplo, nuestra piel, nuestra sangre, nuestros músculos, son procariotas o eucariotas. Eucariotas. Entonces, por lo tanto, nuestras células no les producen daño por este mecanismo de acción, ¿sí? Solamente a las bacterias que son procariotas. Eso es importante. Vayan fijando ciertos detalles de los mecanismos de acción. Por ejemplo, pero por acá vamos a remarcarlo, si no, lo reitero. Antibióticos como la penicilina son tremendamente sanos. Sinceramente, son uno de los antibióticos más sanos que existen en el mundo y en la historia. ¿Por qué? Porque actúan como todos los beta-lactámicos, actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. ¿Y nuestras células tienen pared celular? No. Pared celular tienen solamente las células vegetales y las bacterias. Así que, ¿qué nos van a afectar a nosotros si no tenemos pared celular? Nos afecta por otros medios, pero no por el mecanismo de acción. Eso quiero que quede bien claro, jovencito, por favor. Muy bien. Y tiene una particularidad. De acuerdo a la dosis, si se da dosis alta, por ejemplo, y depende del germen también, se comporta como un bactericida. Y en menores dosis, y depende de los gérmenes, se comporta como un bacteriostático. Ya saben que bactericida es aquel que mata activamente a la bacteria. Y bacteriostático es el que simplemente lo detiene, lo paraliza metabólicamente. Hay una clasificación por ahí que se le ha dado de acuerdo al número de átomos de su molécula, de átomos de carbono, los que tienen 14 átomos. Ahí está la eritromicina, esta es la eritromicina base. ¿Sí? Los que tienen 15 átomos son modificados, se llama azálido. Este ha sido un avance extraordinario. Ahí ha surgido la acitromicina. Creo que la van a escuchar ustedes, la acitromicina, ¿no? Es un antibiótico en auge, que usa mucho, y es excelente, hasta que llegue el momento trágico que es inevitable, en el cual se va a perder su utilidad porque lo manoseamos demasiado. Por ejemplo, se usó, pero, discúlpeme el término, yo acostumbro decir frases fuertes que no son groserías, te juro, parecen groserías porque la gente lo emplea como tal. Por ejemplo, digo, estúpidamente se usó la acitromicina en la pandemia COVID. ¿Recuerdan ustedes? No había paciente con COVID que no recibiera toneladas de acitromicina. Y con un razonamiento tremendamente irracional. Porque este antibiótico de la acitromicina tiene, en verdad, sí es cierto, una cierta actividad antiinflamatoria. Aparte de su actividad antimicrobiana, una cierta actividad antiinflamatoria. Y como en los casos de COVID, muchos de ellos se complicaban con infecciones bacterianas, porque COVID es un virus, para colmo se complicaba con infecciones bacterianas. Y es una enfermedad potentemente proinflamatoria, coronavirus. Entonces a alguien se le ocurrió torpemente, pero con mucha originalidad, decir: bueno, pues si esto se complica rápido con bacterias y las bacterias a lo mejor empeoran el proceso y se termina en la muerte del paciente, y como también produce una reacción inflamatoria notable, entonces usemos la acitromicina. Una lógica tremendamente simplista y simplona. Todo el mundo comenzó a usar acitromicina. En cantidades industriales, porque el tratamiento racional indica que solamente son suficientes 3 días, máximo 5 días de tratamiento, como monodosis, una dosis diaria, es suficiente. Pero ahí se usó 15, 20, hasta más tiempo de duración. Les digo como víctima, porque a mí me dieron, estaba en condiciones críticas de pandemia COVID en otras ocasiones, y fui víctima del exceso de consumo de acitromicina. Y así. Bueno, entonces la acitromicina es un excelente antibiótico, pero cuando es bien usado, bien usado. De 16 átomos tenemos, por ejemplo, la espiramicina, los cetólidos, que es un grupo derivado de los de 14 átomos, la tevitromicina. Así que hay una diversidad de macrólidos. Tiene propiedades farmacológicas importantes. Por ejemplo, la eritromicina base, la que se sintetizó por primera vez, era muy útil in vitro, mataba todas las bacterias que se le ponían en contacto. Pero cuando se comenzó a dar a los pacientes, se encontró que, por ejemplo, si el paciente está produciendo un poquito de ácido en exceso, porque a veces tenemos diferencias en la producción de ácido de acuerdo al individuo, y ellos se ingería con alimentos, se bloqueaba la eritromicina.
La eritromicina base no sirve por vía oral, por el ácido y por la presencia de alimentos. Se sintetizó el estolato y el etilsucinato, que sí ya se comenzaron a absorber de manera más favorable por la vía gástrica. Bien, su difusión es amplísima, es uno de los antibióticos que difunde a prácticamente todos los lugares de nuestro organismo, excepto el líquido cefalorraquídeo. A propósito de esto, el líquido cefalorraquídeo, por fortuna, está excluido de la mayor parte de sustancias que ingerimos. Por eso se llama barrera hematoencefálica. Y realmente sí, jóvenes, es una auténtica barrera. No pasan haciendo más cualquier antibiótico al líquido cefalorraquídeo, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. La otra barrera, de la cual nos han hablado muchas veces, la barrera placentaria, realmente no existe como barrera. Es una ocurrencia. Más bien ahora en toxicología se considera que esa barrera no existe y todos los medicamentos que usemos podrían ser peligrosos en una mujer gestante, porque podría pasar al bebé. Esa barrera, olvídense de que existe, al menos terapéuticamente. Muy bien. Entonces, no pasan a la barrera hematoencefálica. Y es uno de los pocos antibióticos, por esa penetrabilidad que tiene, que llegan a la próstata y también atraviesa la barrera placentaria, pues no sirve como barrera, y la atraviesa. Esto es lo que quiero destacar. La próstata es un órgano, curiosamente, decimos, es casi excluido del organismo humano, en el varón. Está en una posición anatómica muy inaccesible, está en la mitad, el abdomen por acá, la parte posterior de las caderas y la próstata en medio. O sea, incluso la cirugía típica de la prostatectomía es muy compleja, ingresar abriendo todos los platos, separar la vejiga mayor, separarlo del colon y con mucha delicadeza seccionarlo para no comprometer órganos vitales a grandes vasos pélvicos, muy complejo. Y es un postoperatorio, pero fatal, dolorosísima la recuperación. Así que la próstata está excluida anatómicamente y funcionalmente también. No llega cualquier medicamento, antibióticos particularmente, no llegan a la próstata. Puede estar el paciente haciendo una prostatitis y los antibióticos acceden con mucha dificultad o no llegan y por lo tanto la infección progresa muy seriamente. Son poquísimos los antibióticos que llegan a la próstata y uno de ellos es, por fortuna, los macrólidos. Aquí sí son excelentes los macrólidos en la próstata. Todos interactúan con el citocromo P450, excepto la acitromicina. No tiene ningún problema por ahí de interferencia e interacción con otros antibióticos. Esto es lo que lo destaca: gran penetración intracelular. Y particularmente, ¿saben dónde se mete la acitromicina y los macrólidos en general? Precisamente en los macrófagos y los polimorfos nucleares. Entonces, si tenemos una infección en un terreno vascular, digamos acá, a este lugar donde está la infección, difícilmente pueden llegar con mucha dificultad los antibióticos comunes. Pero los macrólidos llegan no solamente transportados por el plasma sanguíneo, sino que llegan dentro, como si estuvieran viajando en un microbús, dentro de los polimorfos nucleares, como está ahí, y los macrófagos. Los polimorfos nucleares y los macrófagos son extraordinariamente células defensivas de las defensas celulares que tenemos, macrófagos y polimorfos nucleares. Ellos, por naturaleza, reconociendo que hay una infección por acá, el organismo los envía y van a luchar contra las bacterias y en la mayor parte de casos lo controlan, pero cuando la infección es severa, vencen estos a los polimorfos nucleares y el paciente se agrava y se muere. Pero esta es parte de nuestra defensa natural. Atiéndanme, por favor. Entonces, estos macrólidos tienen la virtud de no solamente penetrar a todos los tejidos, sino particularmente introducirse dentro de los polimorfos nucleares y de los macrólidos, y lo utilizan ahí como vehículo. Y son transportados por estas células defensivas hacia el lugar donde está la infección.
Por lo tanto, llegan los macrólidos disueltos en el plasma y encima concentrados en los polimorfos nucleares y los macrófagos, y por lo tanto la infección puede curarse con facilidad. Es extraordinaria esa particularidad de los macrólidos de viajar en los polimorfos nucleares de los macrófagos para defenderlos de la infección. Esa es una particularidad tremenda de estos antibióticos. Y fíjense, la penetración intracelular es 100 veces la concentración que alcanzan en el plasma. O sea, acá pueden estar en un número de 10 y dentro de las células están en un número de 1000, 100 veces superior que 10. Es una maravilla, en verdad. Y colateralmente, remarco aquí, por lo tanto, si alguna vez les he dicho, y hay que ojalá nunca lo olviden, nunca debemos usar antiinflamatorios en las infecciones bacterianas. Nunca, es un despropósito, una torpeza única. Esa pésima costumbre que hay que cuando está el paciente por ahí llega por cualquier infección, muy bien, está usted con una infección de garganta, aquí le doy el antibiótico, la penicilina o la amoxicilina, y también, para que no le duela, para desinflamar, use su antiinflamatorio tal, diclofenaco o cualquier aire. ¿Qué brutalidad estamos haciendo? O sea, por un lado estamos dando el antibiótico para que combate esa infección, pero a la vez le decimos, ¿sabe qué? Use el antiinflamatorio para que su cuerpo no se defienda. ¿Sí saben ustedes que la inflamación básicamente es un mecanismo de defensa? Miren la torpeza que cometemos los médicos, o que cometen algunos médicos. Bueno, otro asunto es su toxicidad. Son poquísimos los efectos indeseables. En algunos casos, especialmente en la forma de estorato de eritromicina, puede producir daño hepático en la hepatitis. Y tal vez lo que incomoda con cierta frecuencia son las molestias epigástricas, que depende del individuo. Si un individuo propenso a esto, los macrólidos pueden provocar un espasmo, un clamp, decimos, epigástrico, un dolor bastante fuerte al tanto, que no lo toleran muchas veces. Suena raro, pero hay que saberlo, molestias epigástricas. Entonces, como si el organismo, el estómago se contrajera intensamente con un dolor que produce náuseas, vómitos. Se usan en las infecciones por micoplasma. A ver, los gérmenes que comúnmente infectan algunas estructuras corporales son conocidos. Los estafilococos, por ejemplo, infectan muchísimo la piel. Los estreptococos, la piel, la vía respiratoria, la faringe, por eso existe la faringitis estreptocócica, que es una infección a veces frecuente e intensa. Entonces usamos ahí las penicilinas. Pero de repente por ahí puede ocurrir una neumonía causada por el neumococo, que también se llama estreptococo neumoniae, ¿no? Estreptococo neumoniae o neumococo. Y en esas infecciones por este germen común es muy útil, son muy útiles las penicilinas. Los beta-lactámicos en general, particularmente las penicilinas. Amoxicilina, por ejemplo, le dan, curan de inmediato al paciente. Pero esa misma neumonía, sin distinción clínica, puede ser ocasionada por otros gérmenes que llamamos atípicos, que no son los comunes. Y entre ellos está, por ejemplo, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma. Produce una neumonía exactamente, igual que la neumonía por neumococo, pero porque el germen es diferente. Y responde diferente a los antibióticos comunes. En estos casos, infección por micoplasma neumonía o Haemophilus influenza son más útiles que la penicilina, los macrólidos. ¿Sí? Por eso dice infección por micoplasma neumonía. Y la clamidiasis. La clamidiasis, jovencitos, son causadas precisamente por un germen que se llama clamidia. Hay una variedad de ellas, clamidia trachomatis. La famosa clamidia. Este germen produce una serie de infecciones, pero es casi la que produce la infección transmitida sexualmente, que es la famosa clamidiasis. Es el germen más agresivo provocando esta ITS, que afecta muchísimo, por si acaso, en el mundo moderno a las parejas.
y que tiene una posibilidad de complicaciones muy serias. Este germen provoca una reacción inflamatoria severísima del paciente, de modo que sus órganos pélvicos, tanto en hombres como en mujeres, se inflaman brutalmente y producen adherencia. Estos son los símbolos de la sexualidad, ¿no? Masculino, femenino. Hablo de la sexualidad, no hablo de género. Eso hay que distinguirlo cuando se ponen en las encuestas. ¿Qué género, qué sexo tiene? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Hombre, mujer, masculino, femenino? ¿Cuál es la respuesta? El sexo es hombre, mujer, macho, hembra. El género es masculino, femenino. El género es un concepto cultural, no es biológico. No debemos decir nosotros, soy masculino, soy femenino. Es un concepto cultural que especialmente se ha manoseado y se sigue manoseando especialmente por aquellos que paran discutiendo, peleando por el feminismo, el machismo, ¿cierto? Los transgéneros, los LGTBs. Es brutal esta discusión que hay ahora, ¿no? Jovencitos, por favor, seamos tercos. A mí cuando me encuestan, ¿qué sexo tiene macho? Yo, macho. O hombre. No soy masculino. No me interesa, no quiero ser masculino. Es una cuestión culturalmente manoseado por ahí. Si usted es mujer, no es mujer o hembra, no es femenina. Revisen, métanse a este campo, por favor, es interesantísimo, para que entiendan todo lo que es la cultura de la sexualidad. Bueno, entonces, cuando los afecta este miserable germen, produce una reacción inflamatoria tan notable en el varón que puede producir infertilidad. Hace que los órganos internos, por ejemplo, las vesículas seminales, la próstata, los conductos deferentes, el epidídimo, se inflame de tal manera que se adhiere y nunca más vuelve a pasar por ahí espermatozoides. El paciente se vuelve infértil. Y la mujer también notablemente se puede inflamar de tal manera, tan intensamente las trompas de falopio que se adhiere, se obstruye, nunca más vuelven a tener hijos. Es una de las causas de infertilidad más frecuentes, la clamidiasis. Y en la mujer es muy frecuente causando la famosa EPI, enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia, y gonococo también, para colmo, que es probablemente la infección más subclínica, casi que a veces no da mucha manifestación, y que afecta pésimamente la calidad de vida, porque esa mujer va a sufrir dolor pélvico, así controla la infección. Los antibióticos pueden matar la infección, pero el proceso cicatrizal de adherencias que dejó dentro no lo quita nadie. Y eso le compromete la calidad de vida. Son mujercitas que toda su vida están quejándose de dolor de ovarios, que llaman dolor de ovarios, dolor pélvico, que es discapacitante. Una pésima calidad de vida tienen estas mujeres toda su vida, no hay forma de quitárselo. Bueno, la clamidiasis, cuando le ocurre a una persona, merece el tratamiento de macrólidos dependiendo, por ejemplo, de si es hombre, si es mujer, si está en edad reproductiva o no. Por ejemplo, en todas las infecciones por clamidia, hombre y mujer, es más eficaz, por si acaso, contra la clamidia las tetraciclinas. Por favor, esa es la primera elección, tetraciclina. Si por si acaso la tetraciclina estuviera contraindicada en el paciente tal, a lo mejor le produce mucho dolor gastrointestinal, o es alérgico a las tetraciclinas, se convierte en segunda elección los macrólidos. Ahí ya se coloca los macrólidos de segunda elección, primero la tetraciclina. Pero si tuvieran esa molestia que no tolerara a la tetraciclina, ahí se convierte en primera elección. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si no tiene ninguna contraindicación, primera elección la tetraciclina. Pero si la tetraciclina no se pudieran usar, ahí se relegan y pasan a primera elección los macrólidos. Bien.
Si también se tratara de que fuera gestante la mujer, las tetraciclinas están contraindicadas en la gestación, ahí ya no se usan tetraciclinas, se pasa a los macrólidos. Primera elección ahí. La difteritosteritosterina también son muy afectadas por los macrólidos. Pueden sustituir a las penicilinas de manera extraordinariamente útil. Y en las infecciones por estreptococo y estafilococo, la primera elección son los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinos. Pero si no se pueden usar de alergias, se pasa a los macrólidos, segunda elección. El Campylobacter es un germen que casi recientemente se descubrió este germen causante de infecciones diarreicas a veces muy severas, particularmente en niños, Campylobacter. Y los antibióticos comunes no actúan contra el Campylobacter, los únicos que actúan son los macrólidos. Entonces, si uno detecta que es una infección por Campylobacter, tiene que usar macrólidos, no debe usar ningún otro antibiótico. El tétanos, la sífilis, la gonorrea, también se tratan fundamentalmente con penicilina. Pero si no se pudieran usar, ahí está la alternativa, los macrólidos. Dense cuenta entonces que los macrólidos son los que reemplazan a las penicilinas cuando ellos no se pudieran usar, no están contraindicados. Hay un macrólido especial que se llama claritromicina, que curiosamente es muy activo contra el famoso Helicobacter pylori. ¿Sí saben cuál es el Helicobacter pylori? Es un germen que casi siempre está acompañando a los pacientes que sufren de gastritis o úlceras. Y al menos en un tiempo se sospechó que parecía que con el tiempo, cuando el problema era crónico, inducían el desarrollo de cáncer gástrico. Y algunas sospechas todavía quedan por ahí. Parece que tiene cierta relación con el cáncer gástrico. Por eso que se establecen estrategias de erradicación del Helicobacter pylori. Se emplean múltiples antibióticos, por lo menos 3, simultáneamente, por lo menos de 15 días, acompañado de un inhibidor de bomba de protones como la omeprazol, para poder erradicar el Helicobacter pylori. Y si se logra con esos antibióticos combinados. Pero ¿dónde está el detalle? Que es típico de este país del quinto mundo en el que estamos nosotros. Si el problema del Helicobacter es el problema de saneamiento ambiental. Entonces, ustedes pueden estar recibiendo su tratamiento anti-Helicobacter, pero como salen a comer ceviche en la carretilla, con restaurantes de mala muerte, adquieren otra vez el Helicobacter pylori, y han gastado en vano, han perdido su tiempo en vano, y otra vez tienen el Helicobacter ahí acompañado. Es difícil, para erradicar. Entonces, la claritromicina resulta que es muy eficaz contra el Helicobacter pylori, y también, increíblemente, contra el Mycobacterium tuberculosis. Es el único macrólido que actúa contra el DK. Y está dentro del esquema del Ministerio de Salud contra el DK. Tenemos el grupo de los basálicos, donde está la citromicina. Su volumen de distribución es muy amplio, por eso difunde a todos los tejidos y órganos. Y esto es extraordinario, su vida media de eliminación es larguísima, que permite, escúchenme como dice ahí, administrarlo una sola vez cada día, y el tratamiento máximo debe ser 3 días. Es una de las pocas infecciones en las cuales se ha roto ese esquema de dar 7 días, 15 días. ¿Bien? Entonces tenemos una infección especialmente original, digamos de causa que es conveniente, y saben que los macrólidos están indicados ahí, dan una tableta de acitromicina, una vez al día por 3 días, suficiente para curar esa infección. Y para mayor comodidad, si se trata de un gonococo, la primera vez que la paciente o el paciente está sufriendo de una ITS por gonococo, hombre o mujer, por lo que sea la primera vez, se le da una monodosis de 1 gramo de citromicina, de los tabletas de 500, una sola dosis y adiós enfermedad. Pero escúchenme, monodosis para clamidia, pero particularmente no lo he puesto ahí, es cuando se trata de la infección. ¿Qué significa infección? Gonococo. ¿Qué será infección? No se vayan a confundir, no es el gonococo transmitido por el primo. Es muy común, los primos hacen debutar
tan común en España que hay un dicho, dice, a la prima se le arrima hasta que quima. Los españoles son bien atrevidos, de verdad. Son los más groseros ahora. Joder. Una expresión cotidiana. Entonces la prima infección no se trata de esa infección que estamos hablando, sino del primer episodio en la vida de ese hombre y mujer. Si es más de una ocasión, el segundo episodio o más, ya no usan, porque posiblemente ya está resistente. Pero con una monodosis, adiós a la infección. La penetración celular, como he dicho, es muy activa. Y si a pesar de que pudiera provocar espasmo gastrointestinal, se atreven a usar antiácidos, malograron el tratamiento. Por eso dice ahí, la biodisponibilidad se reduce hasta un 25%, del 100% llega al 25%, o sea, prácticamente se discapacita al antibiótico. El otro grupo son los aminoglucósidos. Estos son también antibióticos porque se derivan de estos hongos. Por ejemplo, el Streptomyces, el hongo Streptomyces da origen a la streptomicina, que se usa mucho en la tuberculosis. La micromonospora da origen a la gentamicina. Entonces son antibióticos, se derivan de hongos, de microorganismos vivos. Esta es la historia de cómo se produce. Les puedo decir que esta es una cuestión digna de destacar. En esos años 60 yo tenía ya 10 años. 63 por ahí yo tenía 10 años. Y me acuerdo mucho que esto fue una locura cuando se comenzó a usar la gentamicina en los hospitales. ¿Por qué? Porque era tan eficaz, especialmente para curar las infecciones urinarias, que revolucionó francamente la medicina. ¿Y eso qué provocó? Lo de siempre, el exceso de uso de gentamicina. Ahora, usen gentamicina y verán que por ahí como que a veces cura y a veces no cura. Se genera la resistencia por el mal uso. Pero la gentamicina en su momento fue extraordinariamente eficaz. Más aún cuando después se encontró que tenían el famoso efecto postantibiótico. Acabó de revolucionarse el tratamiento de las infecciones urinarias, particularmente en mujeres. Porque al inicio obviamente se tenía que inyectar gentamicina 3 veces al día, por 7 o 10 días, generalmente 10 días. Imagínense una mujercita que reciba 3 inyecciones diarias, 10 días, o sea, 30 inyectables, se quedaba sin ganas de sentarse cuando menos un año, ¿no? Francamente, muy traumático. Pero después, con el efecto postantibiótico, se encontró que con una sola dosis diaria se curaba la infección, igual o más eficientemente que con 3 veces al día, por el efecto postantibiótico. Bueno, entonces, estos aminoglucósidos son importantísimos. ¿Cómo actúan? Interfiriéndose en la síntesis proteica. Ahí sí, fíjense ustedes, el anterior era lo que hace la fracción 50S, que solamente lo tiene la bacteria, pero es la 30S, que sí lo tenemos también nosotros. Por eso potencialmente sí nos pueden afectar a nuestras células. ¿Qué produce la alteración de la membrana celular? Donde salen los elementos intracelulares, colapsan, explota la bacteria y se altera el metabolismo y la respiración celular de las bacterias. La clasificación es un poco diversa. Aquí lo que interesa es simplemente saber que hay familias de aminoglucósidos que tienen un representante típico. Por ejemplo, los de tipo aminociclitol desoxistreptamina, el que más se destaca de la familia de la canamicina es la amicacina. Este es el aminoglucósido hasta la fecha más eficaz que se ha podido sintetizar, la amicacina, la más potente y la más sana. Esta es la gentamicina, familia de la gentamicina. Y aquí hay otros, miren, disustituidos 4,5, donde está la neomicina. ¿Qué les quiero remarcar de esto? Es un aminoglucósido que se usa exclusivamente, escúcheme, en terapia local, por ejemplo, en infecciones de piel, para encontrar que muchos ungüentitos dicen ahí, tiene neomicina, bacitracina y no sé qué otra más. Y son muy útiles para las infecciones cutáneas. Una piodermitis, se usan estos ungüentos con neomicina y combaten la infección. Y como no tiene presentación parenteral, no produce ningún daño sistémico. Bueno, pero, por ejemplo, si un paciente tenemos con insuficiencia hepática, o sea, el paciente está con el hígado ya completamente dañado, es un paciente crítico que se va a morir, desgraciadamente está sentenciado.
¿Y saben de qué se muere? Por autointoxicación por productos nitrogenados. El nitrógeno es un veneno, jóvenes. A pesar de que es un gas atmosférico, que respiramos imprescindiblemente, pero al menos en las reacciones biológicas humanas, el nitrógeno es muy tóxico. Y si se acumula más de un límite, mata al paciente. Azoemia se llama para los pacientes. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia hepática no tiene ya capacidad para depurar el nitrógeno. Para nosotros, nuestro hígado es el que nos depura del nitrógeno que se acumula a veces excesivamente y vivimos tranquilamente. Pero cuando el hígado falla, insuficiencia hepática, la cirrosis, por ejemplo, va a acumularse de todas maneras en algún momento tanto nitrógeno que nos va a matar. Eso es lo que mata al paciente con insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha que la neomicina no tiene actividad sistémica, no se absorbe, pasa de frente, lo toman y pasa de frente y se elimina igualito. ¿Sí? Pero al pasar por el tracto gastrointestinal entra en contacto con la flora intestinal, con las bacterias que están como parte de la flora, y las destruye por contacto. O sea, no se absorbe, no afecta a los microbios que están en otros lugares del organismo, pero a los que están dentro del tubo intestinal los elimina. Y las bacterias son las que más contribuyen a la producción de nitrógeno orgánico, que el hígado generalmente los elimina, pero como está mal el hígado, ese nitrógeno se acumula notablemente y mata al paciente por toxicidad. Así que el rol de la neomicina es barrer la flora intestinal para que se produzca menos nitrógeno y el paciente pueda sobrevivir siquiera un tiempito más. No es que le va a salvar la vida, simplemente le va a dar un mayor tiempo de supervivencia. Bueno, también se les clasifica según el espectro y según la generación en la que se produjeron. En la primera generación tenemos la streptomicina, que se sigue utilizando notablemente para la tuberculosis, no tiene otro uso generalmente. Ahí está la neomicina también. La segunda generación tiene ahí a la gentamicina, que le dicen en los años 60 fue una revolución de la terapia antimicrobiana. Y la tercera generación, ahí se quedó la amicacina, el extraordinario aminoglucosa. Esto será pues en los años 70, 70 y tantos. Y ahí miren ustedes cuántos años no se producen más nuevos antibióticos. ¿Saben por qué? Le va a escandalizar esto. Porque de los años 80, menos para adelante, a la industria farmacéutica no le da la gana de investigar en antibióticos, porque su margen de ganancia produciendo antibióticos es mínimo. ¿En qué están concentrados? En medicamentos que tengan que ver con la disminución del peso, con los problemas psiquiátricos y los problemas cardiovasculares. Ahí está su negocio. O sea, la industria farmacéutica realmente en la modernidad está produciendo medicamentos que les interesan como recurso comercial. Eso es inmoral hasta el extremo. Inmoral. Ya no investigan sobre nuevos antibióticos porque las ganancias van a ser escasas. Escasas. Es un problema gravísimo, ético en el mundo eso. Farmacocinética, no se absorben por vía oral, como les he dicho. Se usan por vía parenteral. Particularmente deben usarse por vía intramuscular, ya que cuando se usa la vía venosa es útil, claro que sí, pero deben hacerse las aplicaciones tan lentas para evitar el bloqueo neuromuscular. Si lo administra más rápido que lo que es, el paciente entra en un estado de parálisis neuromuscular fatal por el medicamento. De modo que se recomienda no administrarlo en menos de 15 a 30 minutos. Demorarse ahí aplicando el inyectable. También a las membranas, a las células, digamos, del paciente, igual que la bacteria, pasan muy lentamente. Pero miren, curiosamente, en el oído interno, en las células de los riñones, entran con mayor posibilidad y mayor concentración. Eso tiene una ambivalencia, digamos, porque son la justificación de que se usan muchísimo en las infecciones urinarias, porque entran notablemente al tejido renal, con mucha facilidad, se concentran notablemente ahí.
como dice acá, de 25 a 100 veces más la concentración plasmática. O sea, en el plasma está, digamos, 1 miligramo concentrado por centímetro cúbico. En el riñón está 25 veces más, o a 100 veces más. O sea, ya no hay 1 miligramo, sino ahora 100 miligramos en el riñón. Por lo tanto, tienen una avidez por ir al riñón. Y si hay una infección ahí, lo combaten con facilidad. Pero eso puede llevar al extremo también de la toxicidad. Si es que le produce daño a las células del riñón, como se concentra más en el plasma, va a ser fatal para el pobre riñón que está sufriendo. Entonces, eso es doble filo, digamos, ¿sí? Son todos bactericidas, no son bacteriostáticos, ¿eh? Y tienen una sinergia demostrada con aquellos fármacos que afectan la pared celular, por ejemplo los beta-lactámicos. Estos entonces inhiben la síntesis de proteínas, especialmente a nivel de la fracción 30S, los macrólidos 50S. Y fíjense, interactúan notablemente, se sinergizan de un modo extraordinario con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos afectando la pared celular de la bacteria y estos fármacos inhibiendo la síntesis de proteínas. Así que cuando tenemos infecciones graves, jóvenes, generalmente la estrategia es usar la combinación de macrólidos. Parece que hay un líquido aceitoso acá. La comida, bueno. Bueno, entonces les decía que se usa muchísimo. Cuando tenemos una infección leve, moderada, usamos aminoglucósidos solos, usamos macrólidos solos o beta-lactámicos solos. Pero si la infección es severa, ustedes analizan el cuadro, si la infección puede empeorar, mejor es usar la combinación. Ahí sí se justifica usar combinación. La combinación más utilizada es un aminoglucósido y un beta-lactámico. Por ejemplo, pueden usar amoxicilina y juntos usan amicacina, por ejemplo, gentamicina. Esa solución es válida, tremendamente válida y ayuda a curar una infección potencialmente fatal. Bueno, y existe el famoso efecto post-antibiótico. Ya les he comentado esto, creo. ¿Qué significa el efecto post-antibiótico? Estos son tan potentes, son tan activos para destruir a los microbios que producen una mortandad pero extraordinariamente alta con las primeras dosis. Yo tengo una infección causada por el Escherichia coli, por ejemplo. Te doy la primera dosis de gentamicina o amicacina y tumbo hasta casi el 90% de la población bacteriana. De modo que ha quedado tan poco tan poco, que para que se multipliquen y pongan en riesgo la vida del paciente necesita pasar mucho tiempo. Eso hace que usemos el antibiótico en la segunda dosis, ya no como su farmacocinética lo exige, que debería ser cada 8 horas, por vida media, sino la mortalidad, como va a dar mayor tiempo de actividad del antibiótico, se puede administrar cada 24 horas. Ese es básicamente el efecto post-antibiótico. Tan potente esa actividad que mató a la mayor población de bacterias. Y estas cuando se replican nuevamente y pueden ponerse peligrosos, ya está el antibiótico que se está dando a mayor plazo, nuevamente activo. ¿Se entiende? Es el efecto post-antibiótico. Ya no se usa entonces en dosis de acuerdo a su vida media, sino a la potencia que tienen para inactivar a las bacterias. ¿Sí? Ese es un gran beneficio, porque imagínense, como les digo, como antes que se daba gentamicina inyectable cada 8 horas, o 3 veces al día, con una dosis diaria de gentamicina y un poquito más elevada la dosis, es igualito o mejor la curación del paciente con una sola dosis diaria que con las 3 antiguas. Ese es por efecto post-antibiótico. Ahora, les estoy diciendo que se sinergiza muchísimo con los beta-lactámicos. Pero por favor, como generalmente lo van a usar de vía parenteral, inyectable, una dosis, generalmente muchos lo quieren estar combinado, y otros lo mezclan en el frasco de levodopa. No hagan eso, por Dios, no hagan eso, porque hay una interacción ahí de tipo farmacocinético que bloquea a estos antibióticos.
Entonces nunca deben usarse mezclas ni deben administrarse sincrónicamente en el mismo momento. Por ejemplo, colocarle con la gentamicina por acá y la oxicilina por acá. No, por favor, denlo con un lapso de administración de más o menos 6 horas, por ejemplo, entre cada uno. Espectro tiene una tremenda diversidad pues, de gérmenes a los que afecta, gran negativo, por ejemplo, aerobios, enterobacterias, la famosa pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas aeruginosa es un terror en las situaciones hospitalarias. Ustedes pueden ir, esto es desgraciadamente frecuente, pueden ir con un paciente que está en estado crítico por algún otro problema, lo internan en hospitales como por ejemplo el Almanzor o la Mercedes. El paciente puede ir muy bien evolucionando de su cuadro por el cuadro internado, pero resulta al final adquiriendo una infección intrahospitalaria y generalmente por gérmenes agresivísimos como la pseudomonas aeruginosa, que como está en el hospital en contacto con todos los antibióticos que cotidianamente se usa, resistente a todo y al final mata al paciente. Eso es algo horrible, es terrible, lo confieso, es horrible. Yo tuve un hermano a quien quise muchísimo, fue un segundo padre para mí, y vivíamos los dos acá, le dio COVID, logramos internarlo a duras penas en el Almanzor, un hospital que se pone de 4º nivel, el máximo, a duras penas lo internamos, y obviamente estuvo en UCI, y cuando fui a verlo en una ocasión, el jefe del servicio me dijo, tu hermano sale, mañana le sacamos el tubo, estaba intubado, inconsciente, pero justo al otro día que enteré que ya iban a sacar el tubo y probablemente pasaron a un zinc y de ahí a su casa, me dan la noticia. Se murió mi hermano en la noche con una infección intrahospitalaria brutal. ¿Debía morirse? Un hermano valiosísimo, por sacar fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pedro de Gallo. Escribió varios libros, tenía un prestigio extraordinario como pedagogo y se muere miserablemente con una infección intrahospitalaria. Recuerden esto, las infecciones intrahospitalarias de responsabilidad médica no deberían ocurrir. Los hospitales, especialmente como el de 4º nivel que era en ese tiempo, y después lo bajaron a 3 porque es un hospital mamarracho, ¿verdad? Ahora de 3ª categoría, no es de 4ª como tenían antes. No debe tener ese tipo de infecciones, porque ese tipo de infecciones significa que no está haciendo esa asepsia del ambiente hospitalario como debe ser. Es un crimen del sistema de salud. ¿Qué hace el gobierno? Ay, señor, decía el ministro de Salud, decía Vallejo, ¿no? Nuestro sistema de salud está enfermo. Bueno, estamos hablando de que tiene un amplio espectro, gran negativos, gran positivos, e infecciones graves, por ejemplo, por estafilococos y enterococos. Bueno, efectos adversos, sí, pues, por la gran concentración que logran en el tejido renal. Por un lado son beneficios porque combaten eficientemente la situación renal, pero si se acumulan demasiado pueden producir nefrotoxicidad e insuficiencia renal. Y también ototoxicidad coclear y vestibular. Tuve la ocasión de tener una alumnita en la San Martín que me dieron una recomendación empezando la asignatura. Me dijo, doctor, ¿sabe qué? Por favor, le pedimos que cuando usted haga su clase se dirija al lado de la alumna tal y hable, digamos, como si estuviera hablándole a ella. Ay, pero me incomodé que estoy medio perverso. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a privilegiar a una alumna de todo el resto que voy a dirigir a ella nomás? ¿Qué pasa? ¿Tiene algún privilegio? No, lo que pasa es que sorda absolutamente desde niña. Tuvo una infección pediátrica y le tuvieron que colocar gentamicina. Entonces estaba grave. Salió de la infección, pero la gentamicina le produjo una autotoxicidad plena, absoluta. Esa chiquita no respondía a ningún estímulo auditivo y había aprendido a leer los labios. Por eso querían que yo hable solamente casi mirándola a ella para que lean mis labios y obviamente sepa lo que estoy diciendo. Qué horrible, ¿no? Es el caso más extremo de sordera que he podido conocer. Bloqueo neuromuscular puede provocar cuando se coloca
por vía intravenosa generalmente rápida, por favor. Hay que tener muchísimo cuidado, nunca se apresuren demasiado al colocar una inyección intravenosa al pelo con la mayor lentitud posible, por favor, demórense lo más que puedan. Y no tienen por qué estar necesariamente utilizando grandes volúmenes para diluir la inyectable. Es decir, no le he podido colocar porque no tengo vehículo, o sea, no le habían dado suelo fisiológico, glucosina. Pero qué falta de neuronas, pues. Ustedes pueden colocar el inyectable puro, entran en la vena y succionan la sangre. La sangre se convierte en el mismo vehículo y comienzan a inyectarlo lentamente. Una vez que ya se está cortando, succionan otra vez hasta que colocan toda la dosis. Entonces necesitan diluir agua destilada, solución salina. Por favor, un falta de criterio puede ocurrir a veces en las personas. Quinolonas son otro grupo de antibióticos en verdad bastante útiles, también fueron bastante útiles, que actúan inhibiendo a una enzima que está en el núcleo, se llama la ADN quinasa. Por fortuna la ADN quinasa está ausente en humanos. Por este mecanismo de acción mata a las bacterias, pero no produce necesariamente toxicidad en el ser humano. Produce toxicidad por otras razones. Ya lo vamos a ver. Bueno, la historia de las quinolonas empieza con el ácido nalidíxico. Esto fue en los años 60, por ahí, hace muchos años, que era el fármaco más utilizado para las infecciones urinarias, que llamaba por el día como nombre comercial Vindomilón. El Vindomilón era famosísimo. Pero al poco tiempo dejó de ser útil, no servía para nada. ¿Por qué? Por el abuso de la indicación médica. Miren, se dan cuenta que estoy repitiendo varias veces el mismo problema. Nosotros somos los responsables, desgraciadamente, cuando abusamos de los antibióticos, de que estos se pierdan, porque los usamos innecesariamente. Ahora, por ejemplo, todo el mundo que llega con un resfrío común, particularmente el niño, recibe amoxicilina con ácido regular y maldita sea por Dios, cuando esas infecciones, el 90% cuando menos son virales. ¿Qué tiene que ver los antibióticos ahí? Pero somos tan brutos que ya, al final se va a perder del todo la amoxicilina. Ahora para que sea activo tenemos que darlo con ácido clorhídrico, pero la amoxicilina sola no funciona. Bueno, una de las primeras quinolonas fue el ácido nalidíxico, que después ya fueron reemplazados por otra quinolona, por ejemplo, norfloxacino fue la que entró en moda después del ácido nalidíxico. Se desarrolló resistencia a todo esto y surgió la ciprofloxacina, extraordinario antibiótico. En algún tiempo fue considerado antibiótico de reserva. O sea, ¿qué significa ser antibiótico de reserva? Que hay una especie de mensaje ahí, porque se nos dicen, no lo uses de más, por favor, porque ese antibiótico algún día puede salvar una vida, se reserva para infecciones gravísimas. Pero, como se manoseó, hice un estudio, por si acaso, para la Universidad de la Flor Ruiz, en la cual se me ocurrió y dije, vamos a ver qué tanto es sensible, son infecciones de Escherichia coli que causan las infecciones urinarias al ciprofloxacino o ciprofloxacino. Les juro, tuve una muestra de 370 pacientes, mujeres con infecciones urinarias, y solamente revisé los urocultivos de antibiograma. Ninguno, escúcheme bien, de las infecciones por Escherichia coli, causante de la infección urinaria en ese caso, ninguno era sensible a la rifampicina. Todos los antibiogramas resistentes. Se perdió la ciprofloxacina. ¿En verdad que sirve en la actualidad? No. Por fortuna, se han sintetizado otras, por ejemplo, levofloxacino y moxifloxacino, que también ya se estaban usando en exceso. Esa es la historia trágica de los antibióticos en el mundo. Mucho, por favor, son activas en infecciones cutáneas, abscesos, por ejemplo, de piel. Particularmente salen en piel en el paciente con diabetes. Los pacientes diabéticos hacen infecciones que rapidísimo se complican, jóvenes. Rapidísimo se complican y hacen complicaciones sépticas gravísimas. Levofloxacino se usa también ya en exceso, es excelente, esto mejoró la ciprofloxacina. Moxifloxacina es otra moderna también que incluso tiene actividad contra el Mycobacterium tuberculosis. En infecciones resistentes a drogas, se usa la moxifloxacina. Y esta es la recomendación ideal. Deben usarse en situaciones especiales de resistencia a otros antibióticos o en pacientes con complicaciones como enfermedades metabólicas tipo diabetes. No se deben usar, por Dios,
¿Por qué los jóvenes no se deben usar en pacientes que no tengan esas condiciones? Solamente en situaciones críticas, para no perderlos, no perderlos. ¿Por qué estoy insistiendo en eso? Porque jovencitos, aunque les parezca mentira, creo que ya les he dicho, y entonces me siento, parece una cantaleta, pero lo debo hacer por ese mal uso de los antibióticos. Ya llegamos, jóvenes, a un momento que tanto teníamos en el mundo de la medicina, a que hayan gérmenes que son resistentes a todos los antibióticos habidos y por haber. Y eso no hace mucho. Antes de la pandemia, hubo un caso de un turista anglosajón que había hecho un viaje de turismo por países asiáticos, de Indonesia, por ahí. Y regresó de su viaje en estado crítico con una infección que había empezado como infección gastrointestinal, típico de los turistas, diarrea y todo eso, pero ya estaba en estado séptico. Me internaron en Londres y usaron todos los antibióticos que tenían en Londres mismo y ninguno era efectivo, para todos era resistente. Como Inglaterra es parte del llamado Reino Unido. El Reino Unido es un colectivo de países que, digamos, tiene como jefe al rey de Inglaterra, ¿no? A Carlos III, que se llama este último rey que hay por ahí. Que ese conglomerado de países lo conforman Inglaterra, lo conforman Estados Unidos, lo conforman Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y etcétera, etcétera. Son los Reino Unido, UK. Pidieron, en verdad, apoyo a todos los integrantes de la Commonwealth también, ¿no? Enviaron dotes de antibióticos, ninguno era eficaz. Pidieron auxilio a Atlanta. Atlanta es el lugar en Estados Unidos donde está la institución que investiga más adelantadamente sobre antibióticos. Estaban trabajando con antibióticos todavía en experimentación, que nunca se habían utilizado en pacientes, y enviaron muestras de esos antibióticos en experimentación. Ninguno era activo. Así que no había en el mundo un antibiótico que podía usarse en ese caso de esa infección. En New England, periódico muy famoso, muy reconocido, publicó un titular que decía: se acabó la era de los antibióticos. Eso fue una alarma extraordinaria, hace 3 años más o menos. Y ¿qué ocurrió? Parece que los milagros a veces existen. Se autolimitó la infección. Entonces el paciente en una etapa crítica, como le digo, parecía que iba a fracasar, y de repente comenzó a mejorar. Comenzó a mejorar y se curó de la infección. Mecanismos defensivos. Se dan cuenta lo valiosos que son los mecanismos defensivos. Lograron curar a ese paciente. ¿Eso es algo? No quiero comparar ese caso con una experiencia personal, simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo. No quiero que digan: el doctor Marcelo dice que él trató a un paciente y que se curó. Aplausos para el doctor Marcelo. Soy tan idiota para estar Hace 2 años me llegó un paciente de 81 años, masculino, pero en estado crítico también llegó por infarto. Y ya desde que lo vi, no me importa, porque la traen que casi ya no podía ni siquiera entrar a la institución. Estaba muy mal, digo, debería internar a este paciente, no es para poder atender ambulatoriamente. No, que por evaluarlo si quiere. Evidentemente la infección es que le toman muestras de orina y me envían el reporte de Escherichia coli, causante de infección urinaria, en un varón que no es tan común. Y el laboratorista me envía el reporte y me dice: doctor, probé todos los antibióticos que tenemos acá, los discos de antibióticos, y me dice: toititos no funcionan, son resistentes a la bacteria, a todos los antibióticos. He pedido a los demás laboratorios que me envíen antibióticos diferentes, y toititos no actuaban contra esa bacteria. Llamé al Almanzor, conversé con algunos colegas internistas y les dije: por favor, les estoy enviando un paciente crítico. Vean ustedes cómo lo manejan. Sugiero que empleen un cóctel. Ahí se emplean cócteles, se buscan, o sea, para decir por si acaso. Ahí sí cabe el por si acaso, porque el paciente estaba muy bien. Y le colocaron un cóctel de antibióticos diversos, pero de los sofisticados, posiblemente vancomicina, de los que va a ser hoy en día. ¿Sí? Y fíjense, curiosamente logró salvarse del paciente.
Entonces son dos anécdotas que me interesa contarles a ustedes. Un mundo a nivel internacional en el cual este paciente que por fortuna se curó autónomamente, y este otro caso que aquí en este país ya hay, yo supongo que habrá mucho más casos de cuadros multiresistentes a droga. Por favor, jóvenes, insisto, como último llamado, depende fundamentalmente de nosotros. De no estar usando los antibióticos porque se me ocurre, porque me parece, porque podría ser, porque ojalá. No, joven, por favor, en medicina no funciona eso. Muy bien, creo que esta es la última. Sí. Bueno. Esto, miren lo que he resaltado en rojo, en azul, en cursiva. Afectaría, dice, como probabilidad los cartílagos de crecimiento y el cartílago articular, por lo que no se recomienda en menores de 18 años de edad gestantes ni lactantes. Los pediatras de acá de Chiclayo usan quinolonas en infecciones de niños. ¿Y saben cuál es el argumento? Dicen, una vez conversé con un ayudo, ¿cómo usando quinolonas? Dice, hermano, esa afectación del cartílago articular ocurre solamente en animales de experimentación. ¿Qué seguridad tiene de que es absoluto lo que dicen? No, único, es así. Que en ellos se ha evidenciado, sí, pero el hecho de que no se ve en humanos no significa que no ocurra. Por favor, eso tomen en cuenta. No lo que ven ustedes, no lo que no ven, no existe. En otros casos puede estar ocurriendo y usted no les ha tocado un caso de eso. Es soberbia decir, como yo no veo esto, por lo tanto, es un cuento. Somos pero torpes hasta el extremo. La literatura internacional remarca, recientemente he vuelto a revisar información sobre esto, y siguen insistiendo que no se debe usar en niños, por favor, que se puede dañar el cartílago articular con deformaciones y alteraciones crónicas para toda la vida. El cartílago de crecimiento articular, pues, que determina la talla final y nuestra normalidad de nuestras articulaciones. Ni en gestantes ni lactantes, aquí no lo hacen, por favor. Muy bien, jovencitos. Pasen por favor a exponer su seminario.